Atención. El contenido y el lenguaje pueden no ser apto para gente sensible. También queremos recordarles que cualquier información compartida en nuestro podcast no debe ser interpretada como consejo médico o profesional. Se recomienda discreción. Él lo que hizo a los días para mantener mi silencio fue tomarme del pelo y arrastrarme hasta uno de los baños de la casa. Comienza a tirarme agua helada. Él lo tomaba y lo ahorcaba hasta casi matarlo, mientras yo le rogaba que por favor lo suelte a todos los perritos y lo había atado. Los metió en ese pozo y los enterró vivos. Un mes sin poder lavarme los dientes. El dolor que yo sentía en la boca, el dolor que yo sentía en la garganta. Nada, nada, le decía, no le hice nada. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Y insistía y él dijo, nada, lo de siempre. Solo le hice lo de siempre. Irreversible Podcast. Bienvenidos a Irreversible, yo soy Fabián. Yo soy Carla. Y bueno chicos, estamos en un nuevo video, un video muy especial, la verdad, muy especial, porque tenemos una invitada que, pues, es una persona muy especial, es una amiga que ya tenemos de tiempo porque tenemos planeado este video desde hace mucho rato. Y bueno, ahorita se dieron los horarios y todo para que se puedan llevar a cabo. Esta personita, de verdad y de todo corazón se los digo chicos, es una luz. Una lucecita. Es una personita tan especial, tan maravillosa, tan increíble que viene el día de hoy, que desgraciadamente viene a comentarnos una historia muy trágica. Y bueno, no quisiera como meter una introducción muy larga, quisiera que ella se presentara. Pero desde Argentina. Exacto, viene a este canal desde Argentina, por eso esta modalidad nueva que pues van a ver. Pero bueno, igual, no presento yo tanto, pues me gustaría que te presentaras tú. Mica, pues a partir de ti tienes tú la palabra. Cuéntanos de dónde eres, cuéntanos quién es Mica y el por qué estás aquí. Soy Micaela Torres, tengo 27 años, soy de Argentina, de Catamarca, específicamente de San Fernando del Valle, de Catamarca. Es una ciudad bastante pequeña y estoy aquí para contarles cómo fue mi vida de abuso sexual por parte de mi progenitor, padre biológico, y cómo fue mi paso por la justicia y cómo recibí tanta injusticia a pesar de haber luchado tanto tiempo. Muy bien, Mica. Muchísimas gracias. Ahora nos gustaría que nos ayudaras como... No conocemos tu historia porque ya hemos platicado anteriormente y realmente hemos visto también en tus publicaciones lo que luchas y etcétera, pero para las personas que nos están escuchando o están escuchando tu caso por primera vez, ¿podrías explicarnos un poco de qué fue este abuso? ¿Cuál fue esta primera interacción con esta persona? Sí. La primera vez que él abusó de mí, yo estaba jugando en una de las camas de mi casa, que sería de la parte de, que más adelante les voy a explicar bien, pero sería en la parte de 414, digamos, esa sería la dirección. Estaba jugando en una cama y él vino de la nada a fingir entre engaños y entre juegos y cosquillas bastante incómodas, a hacerme cosquillas, a jugar conmigo y incomodarme, sinceramente, y de la nada me tomó la cara con fuerza. Yo era muy chiquitita y él era un hombre grande, mayor. Me tomó así la cara y me besó. En lo que me besó de la forma más asquerosa y alevosa que se pueden imaginar. Me metió la lengua hasta el fondo y me atrevo a decir que hasta la garganta, porque yo puedo jurarles que lo sentí hasta el fondo. Y después de hacer eso me suelta y me suelta, pero me tira literalmente y me dice que más vale que me calle y que no diga nada. Y simplemente se fue. Esa fue la primera vez. Y a los días de eso comenzó algo que yo le llamo su ritual para reafirmar ese abuso, para, como dije, no estoy en su cabeza, así que no sé qué piensa él, pero yo creo que era una manera de, de completar ese patrón, esa satisfacción que él sentía al abusar sexualmente de mí de diferentes maneras. Él lo que hizo a los días para mantener mi silencio fue tomarme del pelo y arrastrarme hasta uno de los baños de la casa.
Em, Luego de eso me tiró en el baño, comenzó a golpearme, a pegarme cachetadas, a chirlos también en la cola. Eso también es algo que él hacía mucho. Si no había nadie y me veía pasar, me agarraba la cola de la nada, me la tocaba cuando iba pasando o cuando estábamos solos. Bueno, él en el baño, él comienza a tirarme agua helada y fue hasta uno de los freezer, que es como un refrigerador grande que había en mi casa, y que en las paredes hace como escarcha, como un hielo finito, que es como nieve. Y él llenaba unos vasos grandes que teníamos y los llenaba de eso. Los llevaba hasta el baño y me los tiraba. Y cuando me tiraba ese hielo, me hacía a mí muchísimo frío y me tiraba más agua helada, que también le ponía hielo. Y me tenía ahí hasta obligarme a orinarme encima. Y una vez que eso pasaba, él me decía que era una sucia, que cómo yo podía hacer eso y que más vale que me calle porque todo lo que él hacía conmigo era amor de padre, que yo a él no lo comprendía y que más le vale no ponerlo en duda, no poner en duda de quién es él con lo que él me hace. Me lo dejó claro toda la vida, me lo dejó claro siempre. Siempre me maltrató a mí y a toda mi familia. Y para eso tu familia se componía de qué personas. En mi familia somos 5 hermanos. Yo soy la cuarta. Tengo una hermana menor que es la quinta y tengo 3 hermanos más. Su primer hijo, su segunda hija y su tercer hijo, que el tercer hijo es más cercano a mí, el único, sinceramente, que es cercano a mí. Yo no tengo contacto con mi hermanita porque él prohibió cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de contacto y no tendría en conocimiento qué pensará esa niña de mí. Imagino que lo peor, por supuesto, totalmente manipulado por él, pero nada más. A todo esto, Mica, quisiéramos preguntarte cómo era la Mica antes de este suceso. Em, lo voy a volver a poner en palabras de mi hermano, el tercer hijo. Eh, Él en el juicio, y a mí también me lo ha dicho muchas veces, mencionó esto. Él dijo que yo, antes de los 6 años, yo era una niña muy alegre. Yo era una nena que hablaba con todo el mundo, que jugaba con todos, que jugaba con todo, que a él le gustaba jugar conmigo, pasar mucho tiempo conmigo, porque yo era como muy, muy linda para él, que yo era como una princesita de Disney, que todo era fantasía, que todo era un juego, que todo era creatividad, colores, que esto, que lo otro. A mí me encantaba bailar, cantar, todo. Nosotros dos la pasábamos muy bien juntos respecto a eso. Y que él notó el cambio muy drásticamente, de que comencé a ser una niña muy triste, comencé a ser una niña que lloraba por todo, que le dolía todo, porque me dolía, obviamente me dolía el cuerpo, él me golpeaba mucho, me dolía la cabeza, que me dolía todo, que sentía mareos todo el tiempo. Claramente era mi cuerpo hablando de todo el sufrimiento que yo estaba teniendo, tanto psicológico como físico, y que comencé a ser una niña como enferma, como en una oscuridad total. Y lamentamos mucho que haya pasado todo eso y que esa sea la manera en la que tú puedas encontrar como un antes y después de este tipo de hechos. Pero la pregunta que quiero hacer es más que nada basada en qué tipo de acciones eran las que esta persona hacía hacia tu persona. Él, por las noches, por lo general era por la noche, él iba a mi habitación y se acostaba al lado mío. En muchas ocasiones, casi siempre, me olía el pelo, me besaba las orejas, el cuello, la boca, me tocaba las piernas, la entrepierna, mi vagina, mi cola, mi cintura, mis pechos, que no tenía pechos, porque en ese tiempo no tenía pechos, por supuesto, era una niña, pero me tocaba alevosamente la parte del tórax. Solía subir la mano y apretarme del cuello también. Era bastante asqueroso mientras él se masturbaba y a veces, muchas veces, eh, bajaba la mano hasta mi vagina y me masturbaba
y me preguntaba si me gustaba hasta que él acababa. Y me dejaba claro que él acababa. Y yo lo escuchaba ahí. Escuchaba cómo se masturbaba. A ver, los que tienen una vida sexual saben cómo se escucha todo lo que tiene que ver con lo sexual. Y yo lo podía escuchar masturbarse y gemir y acabar. Él acababa dentro de sus pantalones, obviamente, para no dejar nada en mi cama. Y simplemente se levantaba y se iba. Me decía, ya acabé, y se levantaba y se iba. A los días, él reafirmaba su abuso en ese ritual de arrastrarme y llevarme hasta el baño, bañarme con agua fría, obligarme a orinarme, lavarme los dientes porque él no me dejaba bañarme y lavarme los dientes si no era con su autorización. Podían pasar semanas, podía pasar hasta un mes sin poder lavarme los dientes. El dolor que yo sentía en la boca, el dolor que yo sentía en la garganta, porque no sé si será que si, no sé si será un tipo de infección, no sé, no tengo idea. La garganta la tenés rasposa, la tenés mal, al menos así lo sentía yo. Eh, no me dejaba y si yo le insistía mucho se enojaba y me torturaba de esa manera, me arrastraba y me lavaba los dientes de una manera muy brusca una vez, y esto lo declaré en el juicio. Él tomó el cepillo y lo metió en el inodoro por yo pedirle que me quería lavar los dientes. Lo metió en el inodoro, lo sacó y me lavó los dientes con eso. Y también lo que hacía era meter el cepillo hasta el fondo de mi garganta hasta que yo vomitara. Y después de eso, obviamente, me siguieron a sucia y por supuesto me daba asco saber que eso estaba en un inodoro, más el maltrato, más todo. Sinceramente me deshumanizó de todas las formas posibles y que él esté libre es algo que me vuelve a deshumanizar y revictimizar. Y no solo a ti, sino también a tus familiares, y también me comentaste que a mascotas inclusive, ¿Cómo? que inclusive a mascotas les hacía este tipo de abusos, ¿no? Sí. Él me torturaba y me mantenía callada y amenazada con mis familiares y con mis mascotas. Él decía que si yo hablaba iba a matar a mis hermanas, bueno, a mi hermana en específico y a mis hermanos, a mi mamá y a mis mascotas. Perdón. No te preocupes. Mi hermanita pequeña en ese tiempo no existía. Eh, Él tomaba en específico a un perrito que era mío, que se llamaba Puccini. Él lo tomaba y lo ahorcaba hasta casi matarlo, mientras yo le rogaba que por favor lo suelte. Y lo asfixiaba, lo ahorcaba con una soga o con un cable. Lo ahorcaba hasta que el perro ya no podía más. Una vez yo lo tuve que reanimar, que no sé qué hubiera sido mejor o peor si reanimarlo o dejarlo en paz, porque lo torturó por años. El perro vivió mucho, pobre animal, pero yo no sé, no tuve el corazón de dejarlo morir y lo reviví. Eh, Él hacía eso con él. Teníamos otra perrita que se llamaba Petunia, que era de su segunda hija específicamente, pero era de la casa, digamos. Ella tuvo cachorros y él un día me llevó a rastras hasta el patio que estaba entre medio de las dos casas, de 414 y 430. Y me llevó hasta ahí y había un pozo. Y en eso había metido en una bolsa tipo costal, no sé cómo explicarlo, tipo de arpillera, a todos los perritos y lo había atado. Los metió en ese pozo y los enterró vivos. Y por más que yo haya luchado para ir y sacarlos de ahí, como intenté cavar un poco y él me sacaba, me golpeaba, no me dejaba ayudarlo, me tuvo ahí el tiempo suficiente hasta que él ya los creyó muertos y yo por supuesto también. Y nunca me animé a acabar ahí, nunca me animé a sacarlos. No podía. Sí, abría eso y los veía así. No, sinceramente no. Él se encargó de mantenerme callada y completamente amenazada. Me dijo 1000 veces que me iba a matar, me amenazó 1000 veces con matarme, me llevó en el auto a toda velocidad para matarme. Uno de los abusos fue en el auto también que tenía. Yo iba al lado de él de copiloto y me levantó, me puso en sus piernas y me comenzó a frotar en él. Después me tiró con todo el odio, porque le insistí que me dejara en la parte del copiloto y arrancó el auto a todo lo que daba, diciendo que, y sin mirar ninguna calle ni nada, diciendo que si él quería podía chocar y si él quería nos mataba. Eso me lo dijo muchas veces, ha pasado en otras ocasiones a lo largo de mi vida.
Eh, yo de verdad le tengo miedo, de verdad le tuve mucho miedo toda mi vida y le sigo teniendo y es algo que no va a cambiar hasta que yo sepa que estoy segura. Si él no está preso, yo nunca me voy a sentir segura. Además mencionas que no era la única forma en la que o sea, la forma en la que él ejercía control hacia ti era con amenazas, no solo hacia ti, hacia tus mascotas, hacia tus hermanos, hacia tu madre, hacia todas estas personas a tu alrededor te amenazaba de que si tú hablabas, él les iba a hacer algo por poner su moral en duda, ¿no? Sí, exactamente. Esas eran sus palabras justamente. Él decía que su moral no iba a ser puesta en duda por mí, que yo no podía hablar, que yo estaba loca, que nadie me iba a creer y que él no iba a ser puesto en duda, jamás, por el amor de padre, como él le llamaba, que él me daba. ¿Hubo algún momento en el que en tu familia sospecharan o no sé, o cómo se llevaban los actos? Tú mencionaste cuando nos contaste la historia, de que tenías dos Diste 2 números de casas, casa. entonces, ¿cómo él movía para que no se dieran cuenta o sí se llegaron a dar cuenta? ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? No, había una persona que sí lo sabía, pero bueno, eso se los digo más adelante. Eh, pero el resto de mi familia, de mi núcleo familiar, no lo sabía. Él, al tener dos casas, después adquirió una tercera. Entonces, bueno, es dos casas como en una, porque estaba 414, como les digo, que tenía una distribución diferente a la de 430, y entre medio había un patio como muy grande y relativamente denso, porque tenía varias plantas, varios árboles, si no me equivoco tenía 3 árboles de plantas distintas. Por ejemplo, para que se den una idea, tenían 2 árboles grandes que era un durazno en el medio, un limonero tremendo y un nogal, por ejemplo, tres grandes, ¿me explico? Los otros eran más pequeños, pero siguen siendo árboles, o sea, no es como que podías ver fácilmente para mi casa, aparte tenía una pared, eh, muchas condiciones que las vio favorables para abusar de mí y arbitrar todo para tenerme a solas de una forma o de otra. Él era muy violento, todo a base de violencia. Él, si me quería llevar a la casa del norte, que es la otra casa que adquirió, que queda para el norte de donde yo vivo, y la otra casa queda más para barrios que están más para el sur, eh, él se peleaba con todo el mundo, se hacía el loco, como solemos decir acá. Eh, Comenzaba a golpear cosas, a tirar platos, a golpear a mi mamá, a golpear a mis hermanos, a hacerse loco y decirme, bueno, me voy a la mierda, me llevo a la chiquita. Y me arrastraba llorando, me arrastraba contra mi voluntad, por supuesto, porque yo no quería estar a solos con él. eh, y llevarme en el auto. Y me llevaba hasta a la otra casa, que sería al norte. Eh, y ahí a veces, muchas, abusaba de mí, o a veces muchas simplemente me torturaba físicamente, llevándome al baño, arrastrándome por la casa de los pelos y golpeándome y haciendo que yo le ruegue. Yo le rogaba, papá, por favor, soltame, papá, por favor, déjame, ya no me pegues. Y a él nunca le importó. Él seguía pegándome con más fuerza. Es como si le diera rabia que yo le dijera eso. Eh, Me torturó años de mi vida, años. Y siempre arbitraba todas las cosas para mantenerme sola. Si estábamos en 4:30 y 4:14, dirigía a mi madre a hacer alguna cosa con alguno de mis hermanos, a mi otro, se fijaba que mis hermanos estén en la escuela, se fijaba que todo esté acorde a que yo esté a solas con él si es que me iba a atacar durante el día. Por lo general me atacaba de noche y en mi habitación. Y nunca pude contarlo. Nunca se lo pude contar a nadie. Cuando decimos atacar, recuerdo que en nuestras conversaciones anteriores mencionaste que él tenía una fijación con respecto a tu periodo, que por eso los abusos y los ataques, digamos, eran hasta cierta parte diferentes, ¿no? Sí, la única diferencia de todos los abusos sexuales es que no llegó a ser una penetración, digamos, carnal. Él no llegó a penetrarme. Eso sí, eso sería que no llegó a darme como se conocería, pero sí abusó sexualmente de mí de mil maneras, de muchísimas y asquerosísimas. Pero la razón por la que no lo hizo es porque a mí no me bajaba. A mí, por lo que sea, ya sea por la gracia
de Dios, de algún santo, de lo que sea, a mí no me bajó hasta que fui bastante grande. Yo hasta que no cumplí literalmente casi 19 años, no me bajaba mi periodo. Em, sí, casi hasta los 19 años que no me bajó mi periodo. No sé qué fue, pero nunca me bajó antes. Y él estaba obsesionado. Desde que yo cumplí 10 años, 9 años, porque a mi hermana mayor le vino, a la segunda hija le vino a los 8 años. Él estaba obsesionado desde que tenía 9 10 años de que ya me va a bajar, ya me va a bajar, que ya me va a bajar. Y le preguntaba cada rato a mi mamá, ya le bajó, ya sabe decir, hay que llevarla al ginecólogo, hay que hacer esto, hay que hacer así. Él tenía la obsesión de decir que apenas le baje a las mujeres, digamos, eh, hacer que le den anticonceptivos. Yo no me quiero ni imaginar para qué quería que yo tome anticonceptivos. No me lo quiero ni imaginar, sinceramente. No sé cuál es la razón. Yo no sé si él tenía miedo de que si yo no sangraba naturalmente por la menstruación, quería justificarlo, de que yo tengo entendido que con la violación, con la penetración anal o con la primera vez de alguien, uno sangra, digamos, porque se rompe el himen. Yo quiero creer, yo no quiero creer, yo creo y estoy segura de que si él a mí no me violó es porque no tenía una manera de justificar esa lesión. No tenía una manera de justificar que, no, es que le bajó antes, o justo, o no tenía una forma de justificarlo. ¿Me explico? Para mí. Yo estoy completamente segura que si él a mí no me penetró y no me violó de esa manera, es porque a mí no me bajaba y no tenía cómo justificar las heridas o cómo justificar la sangre y cómo mantenerme callado. Yo creo que no había una forma en que él lo haga. Él tuvo una obsesión y una fijación, pero absurda con mi periodo. Era obsesivo y muy celoso y muy controlador. No me dejaba tener amigos, no me dejaba ni amigas, no me dejaba hablar con nadie, me tenía completamente prohibido existir. Yo existía para ser su hija y su objeto sexual, porque era eso para él, su objeto para satisfacerse. Perduró estas acciones. ¿Era algo que hacía cada cuánto tiempo? Mencionaste el patrón que él cometía abuso y luego había una amenaza o una tortura. Este, ¿cómo había un patrón con respecto también a las fechas, tipo cada cierto tiempo o cosas así? Sí, él solía atacarme sexualmente, a veces una, dos, tres, varias veces al día, en distintos horarios, porque también mencioné, yo cuando iba pasando me agarraba de la cola o cuando iba pasando me tiraba un lengüetazo, literalmente me pasaba la lengua por la oreja, completamente asqueroso, o me agarraba, yo iba pasando, me agarraba el pelo y lo olía, o sea, está bien, lo del pelo, ok, morboso, completamente morboso y asqueroso, podemos ponerle dejarlo pasar, porque todo lo demás era peor, pero es un asco vivir así, fue horrible vivir así. Entonces, él me atacaba de muchísimas maneras, me tocaba, me agarraba durante el día. Podía pasar un día, dos, tres, hasta una semana entre un ataque de al otro, pero entre medio de eso, sí o sí, existía ese ritual que yo les digo, esa tortura de arrastrarme hasta el baño y golpearme, maltratarme, hacerme orinarme encima, porque era requisito para él que yo me orinara encima para que me dejara en paz. Y yo, es hasta raro decir que por dignidad, porque por más que uno lo intente, intente no ceder, no tengo la más mínima dignidad sexual. A mí me la quitó por completo. Todo lo que tiene que ver con mi privacidad, con mi cuerpo, con mi manera de haber vivido mi vida, mi vida en general, él me la arrebató por completo. Me arrebató la dignidad con la que yo lo podría haber vivido y con la naturalidad con la que yo me tendría que haber desarrollado de esa manera. En la vida adulta y todo ese tipo de cosas. No desde que tengo 6 años. Él me arrebató, como se diría, la inocencia, me arrebató mi niñez, me arrebató mi desarrollo normal, natural de mi vida. Él me robó la dignidad por completo. Yo aún tratando de mantener algún tipo de dignidad a lo que me quedaba, siempre me resistí a exactamente eso, a que me obligue a orinarme encima. Era asqueroso para mí. Era lo peor que me podía hacer. No era lo peor que me podía hacer, pero era como
hasta ahí querés llegar, o sea, hasta eso querés que pase. Y hasta que no pasaba, él no paraba. No paraba de torturarme y no paraba de hacer todo lo que me hacía. Así que lo único que puedo decir es que él me quitó toda la dignidad que pudo y me deshumanizó de todas las maneras que pudo. Y hoy en día la justicia lo sigue haciendo. Me está deshumanizando, me está quitando la dignidad que logré recuperar desde que no estoy bajo su cuidado, entre muchas comillas, bajo su tutela, bajo el mismo techo que él. Yo logré salir de ahí, logré salir de ahí y logré, como pude, rehacer o sobrellevar toda esta situación, todo lo que pasé en mi vida, a pesar del proceso legal que es muy tedioso y es muy doloroso, no les puedo explicar la carga que es eso. A pesar de todo eso, yo salí de ahí y recuperé mi dignidad. Bueno, hoy en día tener que volver a exponerme, tener que volver a hablar de esto y revictimizarme de la manera en la que me está revictimizando el sistema judicial de Catamarca, me está quitando toda esa humanización que yo tuve que recuperar de mí misma, por mí misma, y la dignidad que pude llegar a obtener. Yo voy a seguir, por supuesto, con la frente en alto, con el corazón, como dije, con el corazón en la mano, pero con la frente en alto y con la esperanza también alta, porque si no, ¿qué me queda? De hecho, como dijiste, no es algo que viene pasando desde que tienes 6 años hasta que tuviste 19, me parece. Fueron 14 años de abusos constantes. De hecho, tú en tu Instagram subiste una cantidad de abusos o episodios que conllevan toda esa cantidad de tiempo que prácticamente la están pasando por alto, ¿no? De que sucedieron. Son 6.100 hechos de abuso aproximadamente. Y les digo que el número, no voy a decir que es chico, pero no le hace justicia a todo lo que yo sufrí. Más aparte, los 6100 torturas que te hicieron posterior. Las reafirmaciones luego de cada abuso, porque era religiosamente luego de cada Y Lamentamos mucho, amigo. lamentamos mucho eso y también el hecho de que podemos decir, muchas personas podrían decir, ¿no? Y que su familia no se daba cuenta o que su familia no decía nada o los vecinos y así, pero para eso también tiene que ver el tipo de persona que era tu padre, ¿no? ¿Quién era tu padre en la comunidad? Él era el amigo, el vecino perfecto, la mejor persona que podías conocer porque él se hacía ver así. Es más, me lo dejaba claro. Él decía que si reunías las suficientes personas que hablen bien de vos, jamás te iban a meter preso. Y a eso lo decía frente mío, siempre. Él siempre estuvo seguro de que si él era buen tipo con el resto de las personas, a él nunca le iba a pasar nada. Y básicamente es lo que la justicia le está haciendo saber. Él juntó familiares, pero juntó los testigos suficientes, los instruyó para que incluso hablaran mal de la memoria de mi madre y que ella era la violenta, que ella era la mala de la historia, y él hoy en día está libre. Así que digamos que la justicia simplemente le está reafirmando las ideas que tiene un abusador sexual y un En efecto. Mencionaste a la memoria de tu madre. ¿Tu mami falleció? ¿A qué edad? Mi madre falleció cuando yo casi cumplía unos 16 años. Yo cumplía 16 años en octubre y ella falleció en marzo del año que yo cumplí 16 años, que es el 2014. Ella Hubo, falleció a los 42 años y sin saber absolutamente nada. Ella fue torturada tanto físicamente y puedo asegurar que sexualmente por él. ¿Hubo algún momento en el que tú quisieras haberle contado o quisiste contarle? Sí, sí, yo lo intenté, pero en el momento que yo lo quise hacer, ella no reaccionaba porque ella tomaba medicamentos para, no para dormir, pero sí para los dolores y eran medio fuertes, así que a veces la hacían dormir. Entonces cuando yo quise contarle, por, porque nosotras estábamos viendo algo en la tele juntas y estábamos hablando, pero en un momento me dejó de contestar y me di cuenta que se había dormido, entonces dejé de molestarla. Y en eso entra mi progenitor a la habitación y yo me di la vuelta y me hice la dormida la que no estaba para que se vaya, porque a veces
funcionaba, él me dice, vení, abraza a tu papá, vení acá, vení conmigo, vení con tu papá. Me pone el brazo por detrás, acá del hombro, y me lleva para donde él está, y me pone encima de él. En eso me toma la pierna izquierda, la que quedaría como arriba de él, porque la puso arriba de él, y la otra pierna la puso entre medio de mis piernas. Y ahí comenzó a empujarme con su brazo para abajo y frotarme. Yo a todo esto también trataba de no quedar a la altura de él porque él trataba como de acercarse mucho y yo trataba de quedar como debajo de su mentón para que no me besara porque era algo que él hacía. Y estaba tratando de evitarlo a toda costa mientras él me hacía todo eso. Entonces era como un montón. Mientras lo hacía le dije que por favor me soltara, que me dejara y no me escuchaba por supuesto. O sí, pero lo seguía haciendo y me decía que si me gustaba lo que él me estaba haciendo a mí. En eso se escucha la puerta de entrada de mi casa. Era mi hermano mayor, el primer hijo de él, y él literalmente me suelta y pega un brinco de la cama literalmente a la puerta, pegó un brinco enorme, asustado, y fue la primera vez que yo lo vi asustado, de que alguien sepa lo que él me hacía. Por lo general no era lo que él demostraba. Abrió la puerta, salió y con manipulación y con algún cuento lo sacó que se vaya. Él venía algo a la casa, pero él logró que él se fuera de la casa, o sea, que salieran de nuevo. Entonces fue como que, yo no sé de dónde saqué coraje, yo no sé de dónde saqué valentía, yo me di la vuelta y sacudí a mi mamá diciéndole, mamá, te quiero contar algo, por favor, mamá, necesito que me ayudes, y ella no reaccionaba. Al ver que ella no reaccionaba, yo me puse peor, entré a llorar y me hice como bollito ahí al lado de ella y lloraba y cada tanto le decía mamá, le hablaba de nuevo. Eh, yo más iba llorando y a medida que iba pasando el tiempo iba perdiendo esa valentía, sinceramente, ese coraje que agarré, porque iba razonando todo lo que aprendí, porque yo aprendí que no debía hablar, yo aprendí que las consecuencias eran extremadamente graves, que lo que a mí me pasaba lo tenía que aguantar porque si no todo iba a derrumbarse porque iban a matar a mis mascotas, me iban a matar a mí, a mis hermanas, a mi mamá, a todas las personas que yo quería. O sea, había mucho en juego más allá de mí y la culpa era inmensa y el dolor era inmenso y todo era aplastante. Y más para un adolescente que no entiende el mundo, no entendía el mundo, literal. Nunca entendí, nunca voy a entender al mundo. Sinceramente, no voy a entender jamás porque tuve que vivir todo lo que viví. Pero bueno, lo viví. Em, eh, Perdí esa valentía y entendí que me tenía que callar porque es lo que aprendí a hacer. Y fuiste muy valiente. Eres una persona muy Realmente. valiente, la verdad, al haber vivido todo esto. Y bueno, todavía no llegamos a esa parte, pero estar en lo que tuviste que vivir después también, el cómo dijiste basta ya. eh, Te admiramos muchísimo, Mica, en En serio, no serio. tienes idea. Pero, Mica, tengo otra pregunta. Quiero saber, durante todo ese tiempo, ¿cómo lo sobrellevaste? ¿O hubo alguna persona en quien te apoyaras? Digo, porque hablando es ya más como en el área psicológica, de el que no tuvieras apoyo lo hubiera hecho muchísimo más difícil. Y eso también habla de lo fuerte que eres. Bien, la mayor parte, en lo que es el tema del abuso sexual, la mayor parte de esa vivencia la llevé sola, más que nada, porque no se lo dije a nadie realmente hasta que no fui un poco más grande. Cuando era chica tampoco comprendía lo que estaba pasando, sinceramente no entendía qué era todo eso, yo era muy inocente, digamos, era muy chiquitita. A medida que fui madurando, a medida que fui comprendiendo todo lo que tiene que ver con lo sexual, todo lo que tiene que ver con otras cosas, entendí que lo que él estaba haciendo conmigo era tocarme, era abusar de mí. A medida que fui creciendo, fui entendiendo lo grave de todo lo que estaba pasando, todo lo que yo estaba viviendo. Y a la única persona que se lo pude contar fue a mi mejor amigo, Agustín Mercado, se llamaba, él ya falleció. Eh, es el único que siempre estuvo para apoyarme, siempre me trató con mucho cariño, con mucha delicadeza y
De ahí más adelante se lo conté a una expareja mía, que es quien me ayudó a salir de casa, a escapar básicamente de mi casa, de toda esa tortura. Y después de eso, personas muy cercanas, pero durante el tiempo de los 6 años hasta casi los 17 18 años, no se lo conté a nadie, no pude acercarme a nadie a decirle nada. Lo tuve que llevar sola. Y la forma en la que lo sobrellevé, no sabría decirles bien. Eh, Intenté explicarlo la otra vez y creo que fueron palabras correctas, así que voy a tratar de explicarlo de la misma forma. Eh, la manera en la que lo sobrellevé creo que fue con pura angustia, con puro dolor. No hubo una buena manera ni una manera menos dolorosa de sobrellevar nada. Yo me la pasaba todas las noches rezando por no volver a despertarme, y cuando me abría los ojos era como de pedir por favor que por lo menos hoy no me ataque, hoy no me maltrate, hoy no llorar, porque yo lloraba todos los días. No había un día en el que yo no sufriera físicamente y emocionalmente por todo lo que él me hacía. Él no podía vernos felices o contentos o con un buen día. Él no soportaba ver a mi mamá tranquila o bien con sus hijos o llevándose bien con nosotros. Él no aguantaba que entre hermanos nos llevemos bien, porque es lo que nuestra madre nos inculcaba. Él no lo toleraba. Él tenía que arruinarlo absolutamente todo a propósito y no dejarte ser un individuo de ninguna manera y poner a todos en contra siempre. Era su manera de manipular a todos. Yo nunca tuve un día de paz. Jamás. Por más que rogué y rogué todas las noches, toda mi vida, nunca lo tuve. Y si algo me hizo mantenerme de pie o lo que sea, es eso, la misma angustia y el mismo dolor que pasé por años y que por fin salí de ahí. Eso es esa esperanza de decir, bueno, algún día esto tiene que parar, algún día va a parar. Yo de chiquita pensaba y decía, bueno, no sé, algún día me voy a ir con mi mamá lejos, a algún lado, y ya no lo va a tener que volver a ver y yo tampoco a él. Nació mi hermanita y pensé lo mismo, algún día nos va a ir las tres lejos a la mierda. No importa nada, te aguanto un poco más, no pasa nada. Pero bueno, ella falleció y eso nunca pudo pasar. Tampoco se lo pude contar. Eh, pero es eso, la angustia y el dolor y la esperanza de decir, bueno, algún día esto tiene que acabar. Y algún día me voy a ir lejos. Ay, mi cara, siento mucho. Realmente siempre que cuentas estas partes de tus vivencias, siempre como parte de nuestro corazoncito se rompe porque que te tenemos en muy alta estima generalmente y es muy feo que haya sucedido esto. Y como tú misma dices, era esa necesidad de salir, de querer, algún día voy a salir y voy a dejar de estar aquí en esta situación. Pero cuando es que tú dices, este es el punto de que ya no puedo más o el punto en el que puedo salir, ¿cuál es esa inflexión? ¿Cuál es ese punto de inflexión en el que tú dijiste, Basta. ya no más? Dos cosas. Una, la existencia misma de mi hermanita, de que yo tenía mucho y tengo mucho miedo de que le haga lo mismo. Y dos, yo la noche que me fui, el día, la noche antes y el día durante de la noche que me fui, eh, me sentí en más peligro que nunca. Yo sentí como si ese tiempo que yo estaba pasando, esa sensación que tenía pasaban las horas, era como si fueran las últimas horas de mi vida. No sé, sentí que él me iba a matar. Yo sentí que ese día iba a pasar lo peor por cómo se estaban dando las cosas. Él tenía un patrón para llevarse a todos, para dejarnos a solas y todo ese tipo de cosas. Y lo estaba haciendo. Pero esta vez lo estaba haciendo como, no con violencia, no con, o sea, sí, porque siempre es violento, pero no con una exagerada violencia, a eso voy, sino como que los estaba
diciendo, bueno, vamos a tal lado, tenemos que ir al norte a acomodar a la casa del norte, yo estaba en el sur, a acomodar tales cosas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, vamos a viajar, no sé a dónde, no me acuerdo si am, al interior del país, un lugar que se llama Pomán, bueno, al interior de Catamarca, perdón, que se llama Pomán. Em, no me acuerdo qué estaban planeando, pero yo no estaba en los planes. O sea, era como de... Es muy extraño porque siempre me llevaban pegadita a mi hermanita para que alguien la cuide. Y era muy extraño cómo se estaban dando las cosas, pero muy extrañas. Entonces como que me comencé a sentir insegura, me comencé a sentir mal, comencé a ver el patrón de querer que estemos a solas, porque todos iban a esperar al otro día a la noche el viaje allá, en la casa del norte. Entonces yo comencé como a angustiarme, a decir, bueno, está preparando todo para tocarme, para hacerme algo. Pero, a ver, mi hermana, la segunda hija de él, era mayor de edad y tenía su propio auto. Podía irse después, no la dejó irse en el auto. Él la llevó en la camioneta y la dejó allá, después vino de nuevo en la camioneta. O sea, no les dejó un vehículo, me explicó, a pesar de que estaba con los menores de edad de la casa. Fue bastante extraño. Entonces dije, acá pasa algo más, él va a hacerme algo más. Y comencé a sentir un frío en el cuerpo, una sensación de peligro, un instinto de decir, tenés que correr, tenés que salir, porque esto va a ser lo peor. Bueno, al otro día de que los deja a ellos, o sea, la mañana de ese día, él los va a buscar, ya con todas las cosas allá, va a buscar a mi hermanita y a mi hermana, eh, y comienzan a preparar otras cosas que faltaban. Y todo el día se comportó raro, todo el día se comportó muy raro conmigo y todo se sintió frío, no sé explicar la sensación de que alguien está planeando algo, viste, contra vos, es como si estuvieras bajo, como un animal que está bajo la mirada de su cazador, de su depredador literalmente, y estás ahí y no puedes hacer absolutamente nada porque no tenés a dónde ni qué hacer. Se van todos y él, yo en eso le hablo a la que era mi pareja. Bueno, en ese tiempo era mi amigo, después fue mi pareja. Eh, y le digo, mira, pasa esto, yo siento que hoy va a ser un día horrible, yo siento que él me va a hacer algo grave, yo me quiero ir, siento mucho miedo. Por primera vez, no por primera vez, pero por primera vez siento tanto miedo, o sea, siempre sentí miedo desmedido, pero esa vez fue algo que me exigía correr. Error. Él me dijo, bueno, voy a dejarlos en la casa, vengo a buscar unas cosas y vuelvo. O sea, ¿por qué iría y volvería tantas veces? O sea, no tiene el más mínimo sentido que haga tantas cosas. Entonces yo comencé a sentir muchísimo miedo. Entonces en lo que él se va, yo le llamo a esta persona y le digo, por favor, quiero salir de acá. Me dijo, no, sí, ya habíamos durante el día, habíamos preparado para yo irme porque yo le expliqué el miedo que sentía. Y bueno, llegó, subí todo lo que pude al auto de esa persona y me fui y me desaparecí por completo. No volvieron a saber de mí después de eso. Al tiempo le conté a mi hermano, al tercer hijo, digamos, de él, a mi hermano y hice la denuncia capaz que a los días o al otro día, em, de que le mencioné lo que él me hacía. Le conté todos los autos, bueno, no todos, pero le conté a grandes rasgos lo que había vivido, pero de que estaba en mí. Y después fui con este chico que me ayudó a salir de casa a hacer la denuncia. Y de ahí empezó un calvario también con la justicia y peregrinar en la justicia, valga la redundancia, justicia. ¿Cómo fue el proceso una vez que tú levantaste alguna denuncia o fue un reporte? ¿Puedes explicarnos un poquito sobre esa parte? El proceso legal más que nada. Bien, yo hice una denuncia eh, directamente en la judicial número 2, que está cerca del domicilio donde sucedieron los hechos, que es en teoría donde yo debía denunciar, según tenía entendido yo, el poco conocimiento que tenía al respecto era ese, ¿no? Yo hago la denuncia y en primera hago una denuncia muy reducida porque se me indicó que así debía, o sea, la persona que me estaba tomando la denuncia me indicó que yo debía denunciar de esa manera, lo hice. Después, cuando ya tuve ayuda de mi abogada,
contacto, en realidad, con una abogada. Me dijo, bueno, mira, decime qué pasó, yo te escucho. Es todo lo que ella me dijo y yo le pude contar absolutamente todo. Cosa que no pasó la primera vez que yo fui a dar la denuncia. Fue como, y fue bastante revictimizante también las preguntas que me hizo la persona que me tomó la denuncia. Era como que medio de mala gana, respetuoso, pero medio como de mala gana. Había muchas cosas que él directamente no las escribía, por más que eran situaciones de abuso. O sea, hubo muchas cosas que no estuvieron en la denuncia. Y yo esto se lo conté a mi abogada dijo, bueno, no, hay que ampliar, podés ir a hacerlo a tal lado, vamos a ir juntas. Y fui, y pude ampliar mi denuncia. Eso es algo que se me cuestionó muchísimo durante el proceso legal, de por qué yo amplié después la denuncia. A pesar de que yo expliqué esto, se me siguió diciendo, más que nada el abogado defensor, por supuesto, de mi progenitor, que por qué. Y es como, porque no pude hacerlo antes. Y porque sinceramente tampoco me cuestioné el por qué la persona que me tomó la denuncia me la tomó de esa manera. No me lo cuestioné. Pensé que era digno del proceso y que más adelante en pericias, en todas las cosas que yo imaginaba, porque esto eran suposiciones mías, em, las cosas iban a profundizarse más. Yo pensé que una denuncia en principio era como algo simple, y ya, claro, no me lo cuestioné mucho más. De ahí pasaron muchos años, también pasó pandemia. Eh, Estamos hablando de que yo la denuncia la hice en 2017 y 2018, 2019, 2020, pandemia, 2021, 2022. Si no me equivoco, era 2020, pandemia, 2022, no recuerdo bien, pero bueno. Pasó pandemia y lo que es la justicia acá paró en todos lados, imagino como todo. No siguieron trabajando, digamos, hasta que más o menos encontraron la forma de hacerlo y de avanzar las causas y etcétera. Fue mucho tiempo. Yo peregriné en la justicia, mi abogada también, durante 8 años de mi vida, hasta el pasado 3 de julio, que a él se lo declara culpable. Culpable de abuso sexual, agravado por el vínculo y sostenido en el tiempo. Pero lo que no se añadió a la carátula fue el con grave daño psicológico a la víctima. Eso no se le agregó, no se le añadió. Al quitarle eso en la carátula, a él se le pueden reducir los años. Cosa que el juez Ronaldo Palacios, juez director de la Cámara número 3, él pudiéndole darle una pena, que sea una pena realmente, decidió darle una impunidad disfrazada de pena que fueron 3 años en suspensión. Lo que significa que él no iría preso. Él está en las calles, suelto, como si nada, como si él no hubiera hecho absolutamente nada. Él solamente tiene que ir y firmar una planilla y queda con antecedentes penales. Y eso para la justicia equivalen a 14 años de sufrimiento de abusos sexuales y de torturas. No solo a mí, sino a toda mi familia. O sea, para el juez es justo que él nos haya hecho todo el daño posible, me haya hecho todo el daño posible y aún siga libre y a cargo de una menor de edad. Es aberrante la decisión que tomó. Y qué bueno que tardamos en hacer este video porque hace unos días salió a hablar el juez en una nota en un diario que se llama Cajancasti. Y yo lo único que me pregunto es si ese juez, tanto que entiende los derechos del acusado, ¿por qué no entiende también los derechos míos como víctima? Yo seré mujer, pero también tengo derechos, cosa que él está olvidando. Y las justificaciones son igual de horribles que la pena que él dio. Que no es una pena, es impunidad. Es impunidad. Luchar 8 años y vivir 14 años de tortura no pueden ser 3 años en suspensión. Yo encerrada en mi casa y mi abusador libre. Yo ya me lo crucé 2 veces. 2 veces me lo voy cruzando. Porque Catamarca, como dije, es chico y las 2 veces se me caga de risa, en primera. Y segunda, su mirada es de como si esperara el momento de que todo esto se calme, de que todo esto termine, para él poder vengarse de mí. Él es una persona vengativa, él es una persona horrible y es algo que no se puede ignorar. Al menos acá en Catamarca, toda la sociedad, lo que es de Catamarca, están todos, por suerte, porque yo hice todo esto, yo lo trato de hacer lo más público posible, porque si me pasa algo, quiero que sepan que fue él, es él y va a ser él. No importa si manda a alguien a hacerme algo, si es él, no hay nadie más que quiera hacerme daño, no, no tengo enemigos, no soy una mala persona tampoco, no tengo a nadie que quiera hacerme, matarme o hacerme algún daño. Em, Todos acá están tanto conmovidos como conmocionados, como molestos con la justicia de Catamarca, que brilla
justamente por impartir completa injusticia e impunidad a abusadores sexuales y pedófilos. No soy la primera que se lo hacen, se lo han hecho otras chicas, se han acercado vía mensajes, pero han acercado su vivencia hacia mí, me han contado cosas, y es aberrante todo lo que está pasando, al menos acá en mi provincia, y tiene que cambiar. Tiene que cambiar, y si mi caso tiene que ser un precedente y un ejemplo a la justicia de lo que se puede llegar a hacer en este tipo de situaciones, ojalá que lo sea, y ojalá conseguir lo que tanto busco, justicia y paz para mi vida. Yo quiero recuperar mi vida. Si él no va preso, yo no voy a poder seguir con nada de lo que yo hago. No hay manera. No voy a poder seguir con mi vida porque él va a acabar con mi vida. Es eso. Y se ve que hasta que no me mate, la justicia no va a ser suficiente. Ya es algo 14 años, claro, 14 años de abuso no fueron suficientes para meterlos presos. O sea, va a ser hasta que me mate y recién va a ir preso. O sea, cuando ya no haya más nada que hacer, parece que esa va a ser la solución. Y si no me mata, supongamos, si no me llega a hacer daño a mí, se lo va a hacer a mi hermanita. Y hasta que eso no pase, también parece que para la justicia no va a ser suficiente. ¿Y saben qué creo yo? Que si eso llegara a pasar, supongamos que pasan, lo dejan libre, supongamos que lamentablemente pasa a mi hermanita, y supongamos que pasan los años, mi hermana va y denuncia. La historia se va a repetir, nunca va a ser suficiente para las víctimas lo que sufrieron, porque él no me penetró carnalmente, y la única razón por la que no lo hizo, que eso se lo puedo explicar, es porque a mí no me bajaba. Ya les voy a explicar esa fijación que él tenía. Eh, no es suficiente, o sea, solo porque él no llegó a hacerme eso, todo lo que a mí me pasó no tiene ningún tipo de valor para la justicia, no tiene ningún tipo de peso. A mí sí me pesa. A mí me pesa todas las noches de mi vida, a mí me pesa todos los días de mi vida lo que él a mí me hizo. A mí no, y esto lo dije, también lo dije en el juicio, no importa lo que diga el abogado defensor, no importa si incluso ustedes, yo le hablaba al jurado, le digo, si ustedes como jurado lo declaran inocente, no importa lo que el juez dictamine hoy o mañana, nada me va a borrar los años de sufrimiento que yo tuve. Nada me va a quitar el sufrimiento, nada me va a quitar las noches en vela que yo tengo, nadie me va a quitar el no poder entrar a un baño, lavarme los dientes en paz, bañarme siquiera en paz. No puedo recibir un poco de agua fría porque no puedo explicarle el dolor que siento en el pecho, la presión que yo siento. A mí, el post-trauma que este hombre a mí me dejó es insufrible. No puedo vivir sabiendo que él está en la calle. Lo puedo sobrellevar si supiera que él por lo menos está preso. Que por lo menos esa carga que tengo mental de decir, me lo puedo cruzar, en cualquier momento va a llegar un ataque, en cualquier momento va a pasar algo. Mínimo si eso no, si mínimo si él estuviera preso, yo podría tratar de rehacer mi vida. No tengo vida y no la voy a tener si esto sigue así. Nos comentaste igual que tenías una situación en la que no podías estar en un solo lugar. Sí. No sé si esto lo podamos hablar un poquito. Sí, yo no tengo casa propia, así que alquilo. Y aquí los alquileres son muy caros y difíciles de conseguir. Y yo tengo que estar mudándome constantemente. Yo no renuevo los contratos de alquiler para que justamente él no me encuentre. Acá, como digo, Catamarca es muy pequeño y te mudas y de una manera u otra se entera. Y yo trato de mudarme en un solo día, o sea, en un solo viaje. O sea, yo contrato incluso un camión más, porque acá se hace o con camiones o con camionetas grandes, un camión más grande o algo así para poder meter toda mi vida en un solo día en algún otro lugar y cambiar constantemente de casa. Tampoco puedo seguir viviendo así. Económicamente es insostenible. Igual hago todo el esfuerzo del mundo para hacerlo. Lo único que quiero es vivir en paz. Quiero que se haga justicia, que es lo que merezco como víctima, una reparación. A mí esto es lo único que me dice y lo único que le dice a él. Están diciendo a un abusador sexual, a un pedófilo, que él puede abusar sexualmente y no solo a él, sino a otros también, que pueden abusar de sus hijas, que pueden abusar de menores hasta cierto punto, porque, mira, la justicia hasta acá te deja hacer estas cosas. No puede ser así. No puede ser que se nos mida por milímetro qué es tanto lo que nos pasó para ver si pueden impartir una justicia real y no de papel. La verdad que no. Y hablando de cosas de papel, él tiene una orden de restricción. Eso a mí no me protege, porque yo para hacer cumplir esa orden de restricción, yo tengo que ir, poner una denuncia, un aviso, o sea, mi abogada, mi querellante, un aviso de que él no puede pasar por tal lugar, dirección y lugar. Sí, es lo que yo no quiero que él sepa. No tiene el más mínimo sentido. No tiene el más mínimo sentido. Esto no. Y si yo llego a activar el botón de pánico, lo mismo. Lugar y exactamente en donde yo estoy.
no puedo hacer eso. Ni siquiera me puedo defender. No hay forma de que me defienda. Yo ya lo vi 2 veces. No donde trabajo, ni tan cerca, pero si yo no lo veía y él me seguía, ese día él podría haberse enterado donde yo trabajo. Entonces yo tampoco puedo ir y defenderme de eso. No me puedo defender de las veces que lo vi cerca del, no es del área que trabajo, pero cerca, digamos, de la zona a la que yo, por la que voy a mi trabajo, que eso él ya lo sabe, porque ya me vio 2 veces en el mismo lugar. O sea, él ya sabe que paso por ahí. Yo ya no paso por ahí, pero yo tengo que cambiar toda mi vida a raíz de mi abusador. Es aberrante, es horrible. No, de igual manera me parece ahora sí que una tontería, que fue acusado, declarado culpable y aún así se le permite tener el cuidado y custodia de una menor. Exactamente. ¿En dónde está la coherencia? ¿Qué coherencia hay con eso? Te declaró, me dijiste los cargos, ¿no? Por abuso de una menor, pues por ligadura familiar, y se le permite tener a un miembro de su familia menor de edad a cargo de él sin ningún tipo de restricción o decir mínimo, bueno, tú como ya tuviste cuestión con una menor y estás prácticamente eres un pedófilo, pues te vamos a detener cualquier contacto con menores, ¿no? Ni eso. Nada. Hay 2 menores más en esa casa, aparte de mi hermanita. Son hijos de la segunda hija. O sea, no lo encuentro. Es como decir, no es coherente. No tiene sentido. E igual para aclaración de las personas que puedan decir, ¿y por qué no te mudas de ciudad? Recordemos que estás haciendo un proceso legal del cual tú tienes que hacer seguimiento y quieres justicia, quieres estar en protección de tu familia, la que todavía sigue estando a cargo de este señor, y obviamente vas a tener tú que hacer ese sacrificio y es lo que estás haciendo. Así que ese comentario, pues... Y tampoco voy a abandonar a mi hermanita. No la voy a abandonar. Yo no voy a ser quien haga la vista gorda y haga su vida como si no la conociera, porque eso no es así. Ella está con él y irme sería no luchar por ella también, aparte de luchar por mí. Y Mica, una pregunta un poco más actual. En este momento, ya sabiendo todo esto, ¿quién, al menos de tu círculo familiar o de conocidos que hayan estado pues involucrados, quién te apoya y quién no? O sea, ¿quién dirías que son estas personas que todavía le brindan apoyo a este señor o que están, digamos, del lado de él más que del lado de la víctima y de la verdad? A excepción de mi hermano, el que dije que es más cercano a mí, todos lo apoyan a él. Todo lo que es familia lo apoyan a él. No hay ninguno que no lo haga. Ellos simplemente hacen la vista gorda al respecto y directamente o no se meten, así, o no les importa, o lo apoyan activamente. Yo quisiera aprovechar esta parte, esta pregunta que dijo Carlita, porque mencionaste que había una persona que sí sabía. Ujú. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Sí, cuando yo era chica, hubo un día en que, y es algo que a mí me perturba mucho pensar, porque sé que lo hizo en muchas ocasiones, pero bueno, la que les puedo contar ahora es que vino a ofrecerme, yo estaba jugando, estaba muy activa, con mucha energía, con ganas de jugar y estaba jugando en mi casa, en una de las habitaciones, si no me equivoco era en la mía. Él se acercó a darme un té y me dijo, a preguntarme si quería un té, y le dije, sí, a mí me encantaba tomar té, así que sí. Y se fue, hizo un té, me lo trajo, me lo tomé. Y ni siquiera puedo recordar, sentí que me mareaba, sí me sentí mareada, pero no puedo recordar el momento en el que yo me dormí. Yo asumo hoy en día que él le puso algo a ese té y me hizo dormir, básicamente me drogó de alguna manera. Yo al despertarme, yo tenía la cama así y había una puerta como a la derecha, al final de la pared, digamos, como a la derecha de entrada. Yo tenía mi shortcito, que me acuerdo que era un shortcito rosa, y mi ropa interior abajo, hasta la mitad de mi ropa interior está, bueno, mi ropa interior como hasta por acá y mi rorcito hasta por las rodillas. Y en eso, yo abro los ojos, me veo a mí y miro para la puerta. En lo que estaba en la puerta estaba mi progenitor y su segunda hija, que es mi hermana mayor, hablando. Él discutiendo, diciéndole, ella le estaba gritando, diciendo, ¿qué más
le hiciste? ¿Qué más le hiciste a la chiquita? Porque me decían así. Nada, nada, le decía, no le hice nada. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Y insistía y él dijo, nada, lo de siempre. Solo le hice lo de siempre. Él le dijo clarito que él solo habló de mí como siempre y que no me hizo más nada. Yo ahora asumo y puedo asegurar que a lo que ella se refería era si me había violado o si me había penetrado. Ella sabía que él me tocaba. Ella sabía que me besaba, que hacía muchísimas cosas asquerosas porque yo sé que a ella también se los hacía. Nosotras cuando estábamos acostadas juntas, qué sé yo, él se ponía entre las dos y también le besaba el cuello a mi hermana, le besaba las orejas, la besaba en la boca, eh, un montón de cosas asquerosas. La toqueteaba, que le hacía cosquillas y la toqueteaba. O sea, lo mismo que me hacía a mí se lo hacía a ella y no sé si cosas peores, sinceramente. Ella, ella nunca dijo nada e incluso en el juicio fue testigo de él. Yo, como dije, como se lo dije al jurado también, se lo digo a ustedes, yo no entiendo por qué ella lo protege. Yo no entiendo por qué ella declaró a favor de él e incluso ensució la memoria de su propia madre. Porque por instrucción de él, por supuesto, instruyó a todos sus testigos de que hablaran mal de mi madre para protegerse, para decir que la violenta era ella y no él, que él era solo un mal padre, etcétera. Eh, pero fue a ensuciar la memoria de su propia madre y a defender a su propio abusador también. Por más que ella diga que no es así. Yo lo vi, yo soy testigo de eso, yo sé que eso fue así y él abusó de mí. Entonces, me es incomprensible que ella lo siga defendiendo y que no defienda a nuestra hermanita. Porque defenderlo a él es estar en contra tanto de la nena que yo fui, la mujer que soy hoy, y de la nena que es mi hermanita. Es estar en contra de, incluso de sus propios hijos. Porque viven en Son la hijos misma. de ella. Claro, son hijos de esas los que viven también en la misma casa. Me es incomprensible, yo no podría, jamás. No, y también me acuerdo que habíamos platicado con respecto a las condiciones en las que se encuentra esa casa donde vive tus sobrinos y tu hermana menor, a la cual decidieron únicamente dejarla permanecer con un abusador a que fuera con tu hermano, me parece, ¿no? Sí, no, es un basurero. Es completamente un basurero esa casa. Es horrible. Él hace, estas son cosas que él hace mucho. Él hace rogarte por poder comer. Él te hace rogar por poder usar el baño, por poder bañarte. Tanto por bañarte como por no bañarte. Por ejemplo, cuando me daba permiso de bañarme, me lo decía en tono amenazante. Te tenés que ir a bañar ahora. Y yo como de, tenía que decir que no, ¿me explico? Entonces decía, bueno, no, no me voy a bañar, me voy a dormir, no sé cosa. Y él tenía que hacer escándalo de porque yo no me bañaba y hasta me arrastraba al baño y me metía al baño cuando había gente también, cuando había gente en mi casa, pero me arrastraba del brazo, digamos, no de los pelos, sino que me arrastraba, me metía al baño y cerraba la puerta. No se metía a hacerme daño, pero sí como a mostrar esa paternidad violenta que siempre me mostró, pero como de, ah, bueno, puse orden. O sea, a ese punto de manipular a todos como diciendo, yo no le prohíbo que se bañe, es como de, incluso lo obligo, o sea, es como una fachada. Entonces, él siempre hace eso, siempre, toda la vida. Tiene el sí y el no contradictorio todo el tiempo y es la manera en la que debe torturar a tanto a mi hermanita como a las otras dos criaturas. Es lo que podemos esperar de una persona que toda su vida fue violenta y que castigo alguno no hubo, o sea, Completa impunidad. completamente. Mica, yo estábamos viendo las fotos que nos enviaste y quisiera que nos comentaras al respecto de una en específico. Igual vimos tus historias que subiste a Instagram, vimos que comentaste al respecto. Para los que estén viendo el video, en pantalla va a salir la fotografía a partir de ahora. Te la enseño yo más o menos porque sabes cuál es. Sí. Ok, ¿qué nos puedes decir en esta fotografía? ¿Qué nos puedes contar sobre la Mica de ese entonces, de esta fotografía? Esa nena que ven ahí tenía 9 años y ese día, a unos días antes, mejor dicho, él se había masturbado una noche que entró a mi habitación. Se había masturbado al lado mío y me había dicho que él había acabado en sus pantalones y me había tocado y me había besado del cuello, las orejas, todo. Me olió el pelo y gemía al lado mío.
y acabó entre sus pantalones y me dijo que él había acabado. Se levantó y se fue. A los días de eso, él volvió con su ritual, con su manera de reafirmar su abuso, porque yo creo que era una manera de reafirmar su abuso y de mantener mi silencio. Me arrastró de los pelos desde una habitación, que creo que de la parte de 430, digamos, me arrastró por todo el pasillo hasta el baño que quedaba en el fondo. Eh, en eso él me mete ahí, me tira agua fría, va, busca escarcha, me tiraba, iba, buscaba más, me volvía a tirar. Me, me hizo golpear muchísimo contra las cosas del baño, grifería, inodoro, una silla que había ahí y una mesita que tenía cosas, digamos. Me hizo golpear con todo. Eh, y en su enojo, en su no poder controlarse, él a mí me da, pues como un cachetazo, pero como con mano cerrada, como así, y me da en el ojo. En el ojo y yo me vuelvo, yo no sé, es que, perdón, cada vez que me acuerdo yo digo, ¿por qué me volví a levantar? O sea, todas las veces que me golpeó me volví a levantar. Él me pegó en el ojo y automáticamente me volví a levantar a mirarlo y me volví a pegar del otro lado. Y me volví a levantar, no sé por qué hice eso, y me volví a golpear. Por eso en la foto también ven que tengo como la carita también como con cotitos, así. Yo lo puedo notar, porque así no es mi cara. Tengo como los cotitos así. Y los dos ojos los tengo golpeados, pero uno se nota más. El otro también lo tengo. Y no sé si ven que tengo el ojito como un poco desviado. Eso me quedó un poco así, ese ojo me quedó medio desviado por los golpes. Eh, con, con oculistas y todo eso se fue como orientando mejor y ya lo tengo como más derecho, pero él me dejó incluso esa secuela. Veo muy mal de ese ojo, justamente. Bueno, él me golpeó el ojo y me quedó morado. Él lo que dijo es que me había caído y que en el ojo este que estaba morado, que me había caído y que me había golpeado. En el ojo ese que yo tenía morado, dijo que yo tenía un orzuelo y que él me lo había tratado de sacar. Acá tienen la creencia de que con un anillo de oro, si lo raspas con un anillo de oro, se quita. No, no se quita, empeora la situación. Él dijo que él me lo había tratado de sacar con un anillo de oro y que por eso me quedó morado. Eh, y que por enojo con él y salir corriendo, me trepé, yo había un árbol. En mi casa antes un durazno grande, los duraznos, para quien los conoce, son grandes, al menos los viejos, y que yo me había subido y me había caído de ahí. Sí me había caído un par de veces de ahí antes, pero nunca me había golpeado así de ninguna manera, aparte porque había plantas abajo y eran como muchas y eran como acolchonadas, digamos, o sea, como que no te golpeabas realmente. Pero él dijo que yo me golpeé toda por ahí. No, nada, él puso todas las excusas y si alguien dudó, nadie preguntó de más porque él era violento, así de simple. Si alguien dudó de que si él me había golpeado o no, era como de, bueno, si la golpeó, bueno. ¿Qué diferencia hace, no? Exactamente, ¿qué diferencia de eso? Ya nos golpea a todos. Él manipula a todos y todos los hechos para decir que fue mi culpa los golpes que él me dio a mí. Y a los días, no me acuerdo cuántos días fueron, capaz que pasó una semana, sinceramente, que yo tenía ese acto escolar y no se me bajaba la hinchazón y no se me bajaba nada de los golpes, pero sí se me había ido un poco lo morado. Lo que sí se ve, tal vez en la foto, más en la original, se nota más que en la foto de la foto, que tengo la cara como roja. Bueno, es un rojo de golpe, no es un rojo de maquillaje. Yo casi no estoy maquillada en esa foto. Ay, corazón. Lamentamos mucho, de verdad. Mica, sé que hemos repetido mucho esa palabra, pero No hay no hay otra. otra forma de verdad. No nos imaginamos ni siquiera todo lo que debiste haber pasado. Y si Lo acaso es lo que podemos decir aceptable, porque créeme que mis pensamientos hacia describir a este señor no, no se pueden decir en cámara, por así decirlo. Es Pero que es natural, da rabia, es. exacto, es una rabia tremenda y más pensar impotencia. en todo lo que has luchado, como dices, ¿no? 14 años de abuso, más 8 años de luchar con el sistema, porque esto ya es sistemático. Inclusive en el juicio mencionaste que en cierto punto te revictimizaban, pusieron videos tuyos como aludiendo a de que eras una niña que, digamos, provocaba estas cuestiones, cosas que
Quisiera, Las palabras textuales del abogado fueron que yo me sobremaquillaba y que sobreactuaba toda la situación, como diciendo que no lo viví, como diciendo que ¿por qué me creerían a mí si en el video estoy como maquillada? O sea, era como sin pies ni cabezas el argumento, sinceramente. Y más que nada sexista y súper machista y en contra tuya, sin importarle tus vivencias, ¿no? Lo cual nos hace llegar a, creo que la pregunta que te la hemos hecho anteriormente, pero siempre nos llega a la mente, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo este video? O sea, ¿en qué podemos nosotros apoyar? ¿En qué podemos nosotros decir? ¿Podemos brindar apoyo de alguna manera o algún tipo de exposición? ¿Cuál es el propósito de que tú te encuentres aquí con, ahora sí, dos muchachos de otro país que conocen tu historia y lo sentimos demasiado cercano a casa, inclusive estando a kilómetros de distancia? Eh, lo que yo estoy pidiendo a la sociedad en general y no solo a la de mi provincia o la de mi país, sino a toda la que tenga contacto con un video sobre mi caso, es que la mayor difusión posible. No importa si no son de Argentina, no importa si no son de Catamarca, yo necesito toda la difusión porque yo apelé, obviamente, el fallo, ya entró la apelación y sin presión social, tanto de mi país como de otros lados, no se va a rever, nadie me va a escuchar. Esto me lo van a hacer esperar años, mucho más años, y es un riesgo. Yo tengo miedo que la causa no se prescriba, tengo miedo, porque estamos hablando de 14 años de abuso, de 8 años de lucha, no quiero esperar mucho más, me da mucho miedo. Hay urgencias, hay una menor, estoy yo, que yo estoy encerrada. Yo, la primera vez, ayer fue la primera vez que salí a trabajar. eh, yo tengo dos trabajos, uno en el que estoy más protegida y otro que es como muy expuesto. En mi segundo trabajo, que es donde estoy expuesta, la primera vez que voy, que fue ayer, yo estoy encerrada, no él. Es, lo único que pido es lo lógico, que si cometes un delito y tan grave como este, vaya preso como corresponde, porque no puede convivir en sociedad alguien que no sabe convivir en sociedad, alguien que no sabe respetar a otras personas y mucho menos a sus propias hijas. O sea, a mí, o sea, no, que yo era su hija y encima tengo que poner eso en palabras, tengo que decir, yo soy hija de él. O sea, es imposible el desgaste emocional, físico. Yo mañana hay una marcha, justamente, y tengo que ir mañana a esa marcha y yo tener que ir a luchar y yo tener que ir a gritar por mí y por todas, sinceramente, porque en Catamarca hay un montón también así. Y realmente tengo esperanzas de que si esto se soluciona de una manera, eh, espero ejemplar, pero por lo menos favorable, marque un precedente para que otros también puedan eh, recibir la justicia que debería de, de pasar. No tendría por qué yo estar haciendo esto para que suceda. No puede haber una doble lucha, una triple lucha, porque ya es una lucha en todo lo que viví. Una lucha interna e incluso externa de decir, bueno, voy a ir, voy a denunciar, de pasar todo este proceso es otra lucha más. Y ahora estoy acá y sigo luchando. Entonces, como es muy revictimizante, es agobiante y yo tengo la fuerza, no sé de dónde, de seguir luchando y no voy a parar. Pero, ¿y si no? ¿Qué están esperando? ¿Que una víctima se mate? ¿Qué están esperando? ¿Que la maten? ¿Qué es esto? O sea, ¿a dónde más quieren llegar? Yo lo que necesito es eso, muchísima difusión y que no se olviden de mí, pase lo que pase. En serio, yo sé que esto capaz suena horrible y es difícil decirlo, pero no importa lo que me pase, no se olviden de mí, de mi hermanita. Es todo lo que quiero. Que me ayuden y no se olviden de nosotras si me pasa algo. Ten por seguro que así va a ser, Mica. Tenlo por seguro porque el hecho de que tú estés comunicando hoy en día esto y lo estén escuchando, las personas que lo estén escuchando, en nuestra mente y en nuestro corazón, al menos de nosotros aseguramos, nos vamos a asegurar de que no pase. Vamos a dar todo lo posible porque eso no pase. Desde nuestra trincherita. Realmente necesito que tanto mi país como cualquier otro, el de ustedes, el que sea, nos mire, esté mirando a la justicia y diciendo, hagan lo que tienen que hacer. Yo en mi Instagram, eh, que es Marianel Micaela Torres, me pueden buscar así, estoy publicando todo, todo, absolutamente todo.
incluso la página del Poder Judicial de Catamarca, en donde la gente está comentando justamente la publicación donde ellos para fingir que dieron, o sea, para dar la impresión de que dieron justicia, subieron que lo declararon culpable, pero no subieron la sentencia que le dieron, los 3 años en suspensión. Y si lo subieron, sinceramente no lo vi, pero como que una cosa no tiene relación con la otra, ¿me explico? No sé si, no se entiende que tiene relación con la otra. Entonces, fingen dar una justicia. Están como puro, acá le dicen cotillón, como vidriera, no sé explicarlo. Em, Dan a entender que, bueno, que ya hicieron su trabajo. No, no hicieron su trabajo. Y si lo, sinceramente, y si todos los que están en el Poder Judicial hicieron su trabajo como lo tenían que hacer, bueno, el juez Palacios directamente decidió no honrar ese trabajo y muchísimo menos honrar el puesto que él tiene, que es un cargo público, el juez. No puede hacernos esto a la sociedad, hacernos convivir a todos en peligro con un pedófilo y enseñarle a los otros pedófilos que no pasa nada si nos abusan sexualmente a las niñas y a los niños. Es aberrante, es aberrante. Y que diga que también hay algo que dijo el juez, es que no hay una razón para meterlo preso. En pocas palabras, no son específicamente esas palabras, pero en pocas palabras dijo que no hay una razón para meterlo preso. Que no hay nada en la Constitución que diga que él debe ir preso. 14 años de abuso sexual y no hay nada en la Constitución que diga que él tenga que ir preso. Esto es una aberración y él no puede ignorar eso. Por eso digo que él mucho vela por las garantías del abusador, pero se está olvidando de mis derechos también. Yo creo que un juez imparcial no estaríamos frente a un juez imparcial, sinceramente. O mínimo, no un juez que tenga empatía. En efecto, realmente suena demasiado incomprensible. Es inconcebible el cómo puedes decir que ya con decir que esta persona es culpable, ya me lavé las manos, ya. Lo que siga a continuación no es mi culpa porque yo le dije que es culpable. Pero como tú dices, ¿no? Se siente un precedente de que no importa el delito que hagas, le está diciendo a las otras personas de que pueden, ahora sí, hacer lo mismo que él. Y no te preocupes, son en 3 añitos nada más en los que tienes que firmar una hojita y vives tu vida mientras que nadie Y más. si es que eso sucede, y si es que eso sucede, porque también hay chicas que tienen casos como los míos o peores, que directamente los han declarado inocentes, ¿no? Directamente. Es absurdo. Lo que está pasando ahora en donde yo vivo, imagino que en otros lados también, pero donde yo vivo es aberrante. Y revictimizante, como dices, realmente. Por eso vamos a tratar de que personas vean este caso y vean lo que está haciendo la justicia, entre comillas, en Catamarca, Argentina, porque realmente hasta es como una burla, directamente. Es Es una burla y es invalidar por completo el sufrimiento de mío y todo lo que viví, e incluso el de mi familia. Mi madre, que ha sufrido tanto en las manos de él. Yo de verdad les pido que a todos los que ven este video, y si pueden ir a la página que va a estar en mi Instagram, la comenten y saturen. Si es necesario saturar, si es necesario hacer mucho ruido, bueno, lo vamos a tener que hacer, porque parece que no hay otra manera que tener que hacer mucho ruido para que digan, bueno, no, hay que hacer las cosas bien. No deberíamos obligarlos a hacer las cosas bien. No debería ser así. Sí, chicos, como menciona ella, igual creo que sería la primera vez que les pedimos que hagan realmente algo, que tome 5 minutos de su tiempo, tomarse el tiempo de entrar a la página, de seguir a Mika. Y comentar justicia. Hacer ruido, porque lo que está pasando realmente es una injusticia. Y si de alguna manera podemos apoyar con ese comentario, con ese compartir y que esta historia se haga más pública para que las personas lo vean, se busque esa justicia que Mika merece y que así como ella menciona, ella vivió, muchas personas más podrían vivir incluso y ya saben qué es lo que puede pasar, que pueden salir libres, que pueden salir impunes a pesar de haber cometido todas las aberraciones que cometan. Ahora sí, de que qué seguridad puede hacer que diga la gente, ¿no? ¿Y por qué no denunciaste? Porque denuncia y pasa esto. Exactamente. Y le están diciendo eso también a las víctimas. No denuncien, no va a pasar nada. O sea, se van a desgastar y van a pasar lo que esta chica está viviendo, porque incluso hasta ese tipo de mensajes me han llegado. Me ha pasado esto, me gustaría denunciar, pero yo te veo a vos que no lograste nada, qué me espera a mí? Ese mensaje recibo, sin ir más lejos, hoy recibí ese mensaje. Me partió el alma, te juro, me parte el alma que la justicia nos haga esto. Y quiero aclarar que lo que yo les pido de ir a comentar,
no estoy incitando para nada al odio, ni estoy incitando para nada a absolutamente nada, simplemente estoy incitando a la opinión pública, que todos podemos opinar públicamente porque es público el Instagram del Poder Judicial, y que todo sea bajo el debido respeto, pero bueno, coherente, por supuesto, con lo que ellos están haciendo. Es aberrante, no esperen que les pongan felicitaciones tampoco. Exacto. Exacto. Bueno, chicos, pues te agradecemos muchísimo, Mica, el que hayas estado aquí con nosotros, que nos dieras también tu tiempo, tu energía, porque Tu pasión. como, como lo dije al principio, la verdad consideramos, Carlita y yo te tenemos muchísimo afecto, te valoramos muchísimo y vemos tu energía, eres una lucecita, sinceramente, como lo mencionamos, eres un solecito con esa energía, con esas vibras. Cuando hemos intentado grabar y ponernos de acuerdo, hemos platicado y te hemos conocido más como persona, conectamos tan bien, vimos qué es lo que te gusta, el cómo te expresas, todas tus pasiones, lo que haces con tu tiempo libre y Tus proyectos personales. tus proyectos personales. Y la verdad es que eres alguien Admirable. admirable. Sinceramente creo que no hay otra palabra. Te admiramos muchísimo y por lo mismo también lamentamos mucho lo que pasaste y te agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros y nos hayas permitido contar también tu historia para que más personas vean, porque como comentamos también en todos los videos, no estás sola, Mica, no estás sola. Todas las historias merecen ser contadas y la tuya definitivamente merece ser contada y Merece mereces justicia. acción. De verdad, muchas gracias. Y yo también los aprecio mucho, son muy amables conmigo, son una pareja muy linda y de verdad, muchísimas gracias. Yo, como les dije, por hace mucho tiempo no me sentía tan comprendida, así que de verdad, gracias. De eso se los agradezco un montón, no saben cuánto. Nosotros a No ti te no preocupes, agradecemos. no tienes nada que agradecer. Exacto. Algo que quieras decir, igual también comentar que aquí abajo van a estar tus redes sociales Claro. también, para que puedan seguirte, ver también el seguimiento de tu caso, porque pues nosotros vamos a estar al tanto, igual vamos a compartir lo que se pueda, pero no sé si tú quieras comentar algo. Que se involucren todo lo que puedan, todos, que por favor me ayuden. Y desde ya, gracias, porque solo con ver este video y el video de ustedes y compartirlo o darle alguna interacción ya es un montón para mí. De verdad les agradezco a todos y a ustedes por escucharme y darme esta oportunidad. Como les dije antes, yo los admiraba desde mucho, me hubiera gustado conocerlos de otra manera, pero bueno, se dio así y les agradezco mucho a ustedes y a todos que vean esto y espero entiendan mi reclamo y entiendan mi vivencia, que lamentablemente es la vida que me tocó. Ojalá no me hubiera tocado, pero es el padre que me tocó y la vida que tengo y es lo que tengo que sobrellevar. Lo único que pido es la oportunidad de hacerlo. Y la justicia, si no hace algo, no me la estaría dando, me la está quitando. Muchas gracias, Mica. En serio. Gracias. Pues bueno, yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Les agradecemos, chicos, todo, les agradecemos las interacciones, el hecho de que compartan, le den like. Como dijo Mica, es Vayamos. una muy buena ayuda para que esto se dé a conocer, que es lo más importante, que se busque esta interacción para que ella pueda tener justicia. No dejemos a estas personas que creen que nadie los está viendo y pueden hacer lo que les hinche la regalada gana, actuar sin consecuencias. Somos una sociedad y tenemos que apoyarnos entre nosotros. Tratemos porque es lo que hace un mal sistema. Mientras todo esté en la oscuridad, ellos van a seguir haciendo esto, no solo a Mica, sino muchas personas. Si brindamos un poquito de luz y lo sacudimos un poco, porque a nadie le gusta ser expuesto, podemos hacer un cambio genuinamente, que es lo que Mica ha estado haciendo estos 8 años y se lo aplaudimos de todo corazón. Personas así no merecen estar libres, no merecen estar libres. Entonces, hagamos algo mientras podamos. Pues ya saben que yo soy Fabián Yo soy Carla. y esto fue Irreversible.